La ilusión que uno tiene por algo, ese deseo grande, siempre mueve a hacer esfuerzos para alcanzar aquello de lo que uno está ilusionado, de lo que uno quiere, porque es algo bueno. Y entonces se meten todas las condiciones necesarias para poder hacer aquello que uno está deseando. Algo así me pasó a mí en este día. Yo quería celebrar con ustedes esta Eucaristía. Estuve fuera 2 días de la parroquia haciendo unas cosas que debo hacer de la parroquia y también de la diócesis, pero quería estar. Ni bien terminé lo que tenía que hacer, me movía el deseo grande de estar a tiempo para celebrar la salvación y la Santa Misa con ustedes, queridos catequistas, hombres y mujeres. Y quería compartir con ustedes precisamente lo que a la luz de la palabra como mensaje tiene para nosotros catequistas que enseñamos las cosas de Dios, y yo diría más bien con la palabra, pero sobre todo con la vida, con el ejemplo, transmitimos a Dios a la gente a la que le damos catequesis, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean parejas de aquellos que están enamorados y se quieren casar. Y también a los papás y a los padrinos de los que van a bautizar. Esto lo hacemos con fidelidad y es precisamente el deseo que le expresamos a Dios en la oración colecta que tuvimos antes de las lecturas de la palabra. Que el Señor infunda en nosotros la fidelidad y la constancia. ¿Por qué? Porque la fidelidad y la constancia es fruto de una fe auténtica y no de una falsa fe. Los que tienen falsa fe son aquellos que no son coherentes con lo que creen. Creen una cosa y sin embargo viven de otra manera. Y de esto tenemos bastante en Guatemala. Basta ver la plebe de políticos que se dicen cristianos y son corruptos. Ustedes, en la sencillez de la vida, como fruto de ese encuentro amoroso y salvador con Jesucristo, a quien han conocido, se han enamorado de Él. Y este amor por Jesucristo es el que ustedes con su palabra y con su vida van transmitiendo a todos aquellos que tienen la gracia de recibir la catequesis. Por eso pedimos al Señor hoy fidelidad, porque la fidelidad alegra. La fidelidad llena el corazón de saber que uno ama y que uno ama a Dios y que uno ama del mismo modo que se ama a Dios, uno ama a los demás.
especialmente a aquellos a los que nosotros servimos con nuestras catequesis. Y es la fe, la pasión y el enamoramiento el que nos hace seguir a Jesucristo y seguirlo en el cada día, el seguirlo en la historia, en medio de las ocupaciones que todos tenemos. Ustedes son trabajadores del campo en su gran mayoría, pero en el amor sacan el tiempo para servir a Dios y para servir a los que ustedes les están transmitiendo a Dios a través de las catequesis. Y todo esto es fruto ¿de qué? Del seguimiento de Jesús. Porque cristiano no es aquel que se llama cristiano, porque mucha gente se llama cristiana, pero no son cristianos, porque lo que hacen contradicen totalmente el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cristiano es aquel que sigue a Jesucristo y que es fiel y que ama a Jesucristo con todo su corazón, con todo su ser, con todas las fuerzas de su alma, y ama también a los hermanos. Y el trabajo de catequesis que ustedes, queridos hombres, muchachos, adultos, muchachas que están aquí, catequistas, es lo que van haciendo en el cada día en su propia comunidad. Y quiero insistir en una cosa que la palabra de Dios hoy nos hace reflexionar. Nosotros no vivimos la fe en el aire. La vivimos en medio de la vida. La vivimos en medio de nuestra comunidad. La vivimos en medio de nuestra patria, donde hay dificultades, donde hay problemas, donde hay injusticias y donde hay corrupción. Aquí vivimos en medio de todo esto. Pero en medio de todo esto, nosotros queremos ser la buena levadura de Jesús. La buena levadura de Jesús para inflar la masa que es el mundo y la comunidad. Inflarla como hace la levadura con la masa, pero inflarla del Señor. Inflarla de justicia, inflarla de verdad, inflarla de solidaridad, que la gente se sienta más hermana y la gente se ayude entre ellos mismos para hacer de nuestra Guatemala un mejor país, un país más justo, un país más solidario, un país donde todos tengan una vida más digna y mejor, pero la corrupción que hay en estos gobiernos corruptos e injustos que nos han gobernado, tienen a Guatemala tan mal. Y fíjense que el Evangelio nos está invitando hoy a ver los signos, a ver las señales. Empezó el Evangelio a decirnos que cuando el cielo está de determinada forma es que va a llover. O cuando se siente una temperatura temprano, se nos dice que va a haber gran calor. Y así sucede.
Y si ustedes son buenos para darse cuenta de eso, nos dice Jesús, hemos de ser muy buenos para ver las señales que hay en medio del mundo, en medio de la sociedad. ¿Para qué? Para tratar de dar una respuesta mejor a la vida. No solo a la vida de ustedes, sino a la vida de la comunidad, a la vida de Guatemala. ¿Cuáles son las grandes señales que estamos viendo desde hace mucho tiempo en Guatemala? A nivel de los gobiernos que nos han gobernado y que nosotros tenemos la culpa porque nos hemos dejado engañar y hemos metido a esa misma gente. ¿Cuáles son las señales que nosotros hemos podido ver? Menciónenme algunas que no oigo. ¿Cuáles son las señales? Hay honradez. A ver, no oigo nada. Hay honradez. Hay justicia. Hay corrupción. Hay injusticia. Y todo esto es lo que nosotros vemos. Y todo esto nos debe llevar a pensar para reaccionar y apoyar todas las causas justas para una Guatemala mejor y distinta. Guatemala, lo saben ustedes, Guatemala no es la bandera. Guatemala no es el escudo. Guatemala no es una foto de la Gran Ceiba como el árbol nacional. Guatemala, ¿quién es? ¿Quién? Ustedes y yo. Y todos hemos de trabajar por nuestra Guatemala. Ahorita ha habido tanta gente que se ha despertado. Los 48 cantones de Totonicapán, indígenas quichés, y aquí somos chortiz, y ya no son 48 cantones, ya es casi todo el país. Y todo esto es una señal también del despertar de la gente. No podemos seguir con la cabeza agachada, siendo víctimas de la corrupción y siendo víctimas de la injusticia. Por eso Jesús nos invita a que estemos atentos, a que veamos las señales de lo que está pasando. Y viendo las señales, también nosotros reaccionemos y apoyemos las causas justas de los pueblos, de las culturas, las distintas etnias que hay en Guatemala: canjobales, quichés, pocomames, chortis, solamente sirven para hacer propaganda en el extranjero. Y cuando viajan al extranjero no llevan a muchachas quichés ni chortis. Van canchonas con traje típico, que no tienen que ver absolutamente nada. Entonces nuestro pueblo está despertando. Y ojalá que con nuestro pueblo también todos sepamos despertar y ver las realidades, porque es ahí, en medio de la realidad, en medio del mundo, donde nosotros vamos viviendo el Evangelio de Jesús. Es ahí, en medio del mundo, donde usted, catequista, donde yo, sacerdote, doy razones de mi fe y de mi esperanza, amando a Dios con todo el corazón
y amando al prójimo, sobre todo al más necesitado, con la misma intensidad del amor a Dios. Así que Dios me los bendiga, queridos catequistas. Sigamos adelante con fidelidad y sigamos adelante con alegría de saber que estamos haciendo las cosas que Dios nos pide para un mundo mejor.